Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Mi nombre es José Antonio Juan Alcántara y expondré el caso de mi compañera Isabel Arana Mondragón, el cual nos especifica sobre una persona llamada Jorge, perdón, que vive con su padre llamado Damián y con sus hermanos Alan y Patricio. Ellos viven en la Ciudad de México. Isabel nos relata que un día cualquiera se encontraban solos en su casa Jorge y su padre. El padre ya estaba en etapa terminal de cáncer y ese día Jorge estaba planeando cometer un homicidio en contra de su padre, porque él es el heredero del 50% supuestamente de los bienes adquiridos por el padre, que es Damián. Estos bienes se encuentran en Colombia, de donde es originario Damián. Detrás de todo esto, Jorge solo piensa en los bienes de su padre y esa tarde decide envenenar a su padre, haciendo parecer que todo esto era cosa de su etapa terminal de cáncer. Después de todo esto, Jorge lo declaran como el heredero del 20% de los bienes adquiridos por su padre y Alan como el heredero del 50% de los bienes. Pero tras algunas investigaciones hacen saber a la familia del señor Damián, que es el padre, que él fue envenenado y que uno de sus hijos había sido el responsable de todo esto. Y bueno, tenemos que, de acuerdo al artículo 1326 del Código Civil para la Ciudad de México, nos menciona que son incapaces de heredar por testamento o por intestado el que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge, acusación de delito que merezca pena capital o de prisión, aun cuando aquella sea fundada si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser por este que acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra o la de los descendientes, ascendientes, hermanos o cónyuge. Además que el artículo 1318 y 1319 del Código Civil de la Ciudad de México prevé la posibilidad de recobrar la capacidad de heredar si el autor de la sucesión perdona de forma expresa o por hechos indubitables a la persona que presenta la denuncia en su contra o en contra de su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descendientes o hermanos. Además de que también está previsto que tratándose de juicios testamentarios, el denunciante solo puede heredar si el autor de la sucesión, una vez conocida la denuncia, lo instituye como heredero en su testamento o revalida dicha institución, con las mismas solemnidades que se requiere para otorgar un testamento. Aquí la compañera Isabel hace 3 preguntas en la cual menciona que qué juez es competente, cómo se da el fraude a la ley y qué pasará con la sucesión de los bienes a los herederos. Bueno, para resolver este caso se necesitará la intervención de un juez especializado en derecho sucesorio o civil en la Ciudad de México. El fraude a la ley se presenta si se demuestra que Jorge cometió el homicidio con el objetivo de obtener una porción mayor a la herencia de lo que legalmente le correspondería. En cuanto a la sucesión de los bienes, si se demuestra la culpabilidad de Jorge en el envenenamiento de su padre, podría perder su derecho a heredar según lo establecido en el artículo 1316 del Código Civil para la Ciudad de México. Alan, como heredero del 50% de los bienes, podría beneficiarse dependiendo de las circunstancias y las pruebas presentadas en el caso. Dado que Jorge fue identificado como el responsable del envenenamiento de su padre, podría ser considerado incapaz a heredar según el artículo 1316 del Código Civil para la Ciudad de México. Sin embargo, existen disposiciones en los artículos 1318 y 1319 que permiten recobrar la capacidad de heredar si el autor de la sucesión perdona expresamente al acusado o si nombra como heredero de su testamento después de conocer la denuncia. En este caso, la situación se complica debido a la gravedad del delito y la relación entre las partes involucradas. El juez competente, como habíamos dicho, sería aquel designado por el sistema judicial mexicano para tratar casos de derecho sucesorio y civil en la Ciudad de México. Este fue el caso presentado, en la cual le dimos la respuesta. El caso fue de mi compañera Isabel Arana Mondragón
y así se le da respuesta a su caso. Muchas gracias y buenas noches, tardes, días. Excelente. Adiós.